Bueno, dijo Sormán, esto para que escuchen bien lo de la UCD, dijo Sormán que en verdad hay liberales por todos lados. Hay liberales en el peronismo, hay liberales en el radicalismo e incluso hay liberales en la UCD. Porque el liberalismo no es una receta, no es una plataforma, sino que es una forma de ser, es una actitud. ¿Mm? Y la última pregunta sería esta, Sormán. ¿Cómo esta actitud nos puede ayudar a salir de la declinación? Bon, alors il faut dire que premièrement, le libéralisme c'est fait pour éliminer la pauvreté. C'est pas fait pour enrichir les riches. Première chose. Deuxième chose, pourquoi est-ce qu'il y a la pauvreté en Argentine? C'est parce que les richesses sont trop concentrées dans un petit groupe d'individus, une espèce de concubinage entre l'État et les grands entrepreneurs privés. Donc il faut casser ce concubinage. Il faut faire de l'Argentine un pays de petits propriétaires. Une société démocratique et une société libérale, c'est un pays de petits propriétaires. Et il faut faire surgir une nouvelle race de petits entrepreneurs, de petits patrons. Le libéralisme argentin, ce n'est pas l'affaire des grands patrons, c'est l'affaire des petits commerçants, c'est l'affaire des petites gens pour éliminer la pauvreté. Et tout ceci est possible en cassant totalement le secteur public. Moi, je propose de privatiser tout de suite à 100%, parce que ce serait l'occasion de faire surgir une nouvelle génération de petits patrons et de petits entrepreneurs. Bueno, escuche con atención, escuche con atención la versión de Sormán sobre lo que es el liberalismo. Él dice que el liberalismo, por lo pronto, no ha sido hecho o pensado para enriquecer a los ricos, sino para que no haya pobres. Lo segundo que dijo fue que la Argentina está en decadencia porque hay una gran concentración de capital en unos pocos empresarios y el Estado que se sirve y los sirve. Hay como un núcleo, el Estado corporativo, el Estado corporativo rodeado de intereses, que forman un núcleo, un ovillo de intereses donde se concentra la riqueza mientras el resto está, como decían los Gran Buenos Aires que están. Y que la misión del liberalismo argentino sería romper, quebrar totalmente ese núcleo de privilegio y permitir que surja en la sociedad una gran cantidad de pequeños propietarios. Por eso dice que hay que privatizar, para romper el núcleo estatal empresario, lo que llamamos la patria contratista, la patrie contratiste, y permitir que mucha gente acceda a muchas posibilidades económicas. Guy Sormán, merci beaucoup. Merci a vous. Y gracias también a la Fundación Carlos Pellegrini, que hizo posible la visita de Sormán y esta entrevista.